O sea, yo creo que hay varias cosas, ¿no? que podemos seguir conversando de los cuentos de Gonzalo, ¿no? Me parece bastante interesante, ¿no? Como digo, como el momento en el que aparecen, ¿no? y creo que, espero, ¿no? que sea también una oportunidad, una invitación para que podamos leerlos y seguir comentándolos, ¿no? y bueno, que Gonzalo siga publicando también, ¿no? Gracias. Gracias, María, por las palabras. Nada, creo que han analizado perfectamente la obra y nada, ahora doy pase a Carlos Davida, también un amigo de años. Con Carlos nos conocimos desde la época de los blogs, del blogspot, ¿no? En la prehistoria de las redes sociales. No, curiosamente, Carlos desde Lima, yo desde Trujillo, y teníamos esa similitud en gustos sangrientos, violentos. Él tenía un dibujo llamado Ed Hibbert, que fue el protagonista de su primera novela gráfica, ¿no? La Mosca no vuelan de noche, ¿no? Que también es horror corporal, ¿no? Body horror, ¿no? Es una historia totalmente gore, ¿no? Pero mejor que Carlos la comente también, ¿no? Porque también Carlos ha presentado en Trujillo la Michigan Stories, ¿no? Hemos hecho varias ahí presentaciones. Ahora sí lo comparto. Listo, ¿qué tal? Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes por la invitación. Cuidado. Tengo entendido que estabas haciendo un estudio sobre el doppelganger, ¿no? Gonzalo tiene hace un tiempo ya investigando el doppelganger, que es, en resumen, la teoría de que tenemos un doble en alguna parte del mundo, ¿no? Y bueno, imagínense la cara de Gonzalo un día yendo a su trabajo, en la mañana, a las 7 de la mañana. Yo había hablado con él un día antes, estaba en Lima, en Trujillo, y al día siguiente, a las 7 de la mañana, imagínense su cara de él caminando hacia su trabajo, y frente a él venía un hombre igualito a mí, con mi misma ropa, mi mismo peinado, y la cara de Gonzalo era de abrir los ojos y decía, o sea, tanto estudio el tema del doppelganger que ya comienzo a encontrarme con algunos, ¿no? Obviamente era yo, sino que no había conversado con él un día antes y no le había dicho nada que ver a Trujillo, ¿no? Lo interesante es que yo fui a dar una clase al día siguiente iba a dar una clase a un colegio, un curso de historietas, y no se me había comentado porque dije, voy a ir al concurso, me imagino que ya está trabajando, y terminando el concurso, como todos los colegios, a la 1 o 2 de la tarde, ya le digo, estoy en Trujillo, ¿no? No se me había ocurrido a mí, haber llegado temprano, digo, voy a ver un desayuno por ahí por el Girón Pizarro, ¿no? Y cuando estaba caminando, yo veía a una persona que venía con bicicleta, pero no venía montando, ¿no? Estaba pedaleando, estaba caminando, perdón, usando la bicicleta, y sus ojos eran así como que no lo podía creer, ¿no? Porque, obviamente, por lo que está estudiando el doppelganger. Entonces yo, en ese momento, relacioné todo. Fue muy gracioso, y es que así mi amistad con Gonzalo tiene algunas particularidades, ¿no? Y creo que compartimos muchas cosas. Como él dijo hace un rato, comenzamos en la época de los blogs. Él escribía, no sé, muchos años antes ya, y no recuerdo bien quién visitó a quién. Lo interesante de los blogs, ¿te acuerdas que cuando todos tenían uno, tú navegabas y encontrabas gente que escribía, dibujaba, hacía diferentes tipos de cosas? Y era un misterio quiénes eran, y lo seguías o no lo seguías, ¿no? Entonces era como esta caja de bombones de las que habla Forrest Gump, ¿no? Esos eran los blogs. Entonces, en esa época yo encontré a Gonzalo, me gustó sus textos, tenía unos textos muy interesantes, que creo que eran el núcleo de lo que ahora ha publicado aquí, y bueno, y sus últimas novelas. Y recuerdo que me cayó bien, le comenté unas cosas, él me comentaba unas cosas, era como un Facebook, ¿no? Como una red social, una proto-red social, ¿no? Y compartíamos gustos, como él decía, ¿no? Gustos musicales, esas pequeñas filias, y finalmente hemos terminado compartiendo momentos, una hora, amistades. Nuestra amistad llegó a tal punto en el que yo ya me he peleado con alguna amiga suya, y él ha incluido a una amiga mía en su libro. Estamos en ese punto de la amistad, que no compartimos libros, compartimos amistades en momentos, ¿no? Y bueno, algo muy interesante, muy particular, se dio casi desde el primer día que nos comentábamos mutuamente, es el hecho de vivir en lugares diferentes dentro de este país, ¿no? Quizás eso no se pudo dar en otras épocas,
pero él al estar en Trujillo, mi familia paterna es de Chiclayo, entonces yo siento un cariño especial por el norte, ¿no? Entonces le preguntaba cosas de Trujillo y quería conocer gente de Trujillo, justamente para el momento de viajar, tener con quién dialogar, con quién tomar unas birras. Entonces, sí, y recuerdo que una de las primeras veces que fui, me metí una bomba. Pero era parte de la experiencia de conocer por fin a Gonzalo y a varios amigos de los que ya poco a poco me iba comentando. Y pasaba lo mismo cuando yo venía a Lima, ¿no? Que bueno, alcanzaría para hacer una recopilación más amplia de las cosas que hemos hecho, ¿no?, en nuestras visitas. Pero algo muy particular, justamente a propósito de lo que leía sus historias, que no ha perdido, digamos, hay una voz de él que me alegra mucho que la haya mantenido desde esa época, hace 20 años que lo conozco, y siento que estoy leyendo a alguien, es la misma persona, pero mucho mejor, no sé cómo explicarlo. Yo siento que al haber incluso ilustrado unas portadas, debo haber ilustrado unas 4 portadas, 5 portadas, pero han salido publicadas solamente 1 o 2. Las otras portadas eran así como que proyectos, ¿no? Y de hecho tenemos proyectos juntos de publicar cosas, de adaptar. De hecho tengo adaptaciones de él al cómic, ¿no? De unas pequeñas historias, algunos microrelatos, ¿no? Pero no los hemos publicado en ningún lado, simplemente están en la web o por ahí, ¿no? Y proyectos que se pierden y van pasando, ¿no? Pero creo que eso ha condimentado también nuestra amistad, en el sentido de que yo sé que yo lo aprecio mucho como escritor, a la par que como amigo, y también noto su aprecio hacia mi trabajo. Y es un aprecio particular, ¿no? Yo me di cuenta de eso la primera vez cuando mi viejo falleció en el 2007, 2008, finales de 2007. ¿No? Aún éramos amigos de blogs, pero fue uno de los interesantes saber qué pasó con mi viejo y cómo estaba, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que había ganado un amigo también. Y como les dije hace un rato también, la música es algo que siempre nos convoca, ¿no? Además de la literatura. La música, tenemos obviamente gustos muy parecidos, pero también gustos muy distintos, ¿no? Por momentos hemos tenido estas discusiones de ciertos cantantes, de ciertas corrientes. Y es algo que me gusta mucho encontrar en su libro, ¿no? Como acá hay algunos temas también. Y es como si yo siguiera esta amistad a la par con las cosas que él escribe, ¿no? Porque esta vez que contestó incluso con el título de uno de los cuentos. Y me gusta que juegue mucho, ¿no? Hay algo que me gusta mucho son sus títulos, ¿no? De hecho, si yo tuviera una banda y tuviera que ponerle nombre a mi banda o a las canciones, le diría a Gonzalo que me ayude, ¿no? Porque me parece que es muy bueno y muy particular poniendo los títulos de sus cuentos, de sus libros. ¿Qué más? Creo que también sería interesante tener una banda en algún momento, porque siempre hemos contado cuando él cantaba en alguna época y cuando tocaba guitarra. Y quizás esa hay una amistad, pero hay una retroalimentación también, ¿no? Que tiene mucho que ver con letras y con música, y yo de verdad espero que siga publicando, ¿no? Como dicen acá sus compañeras, creo que ya se han hablado muy bien del texto. Mi análisis es mucho más íntimo, ¿no? Como persona, como un amigo, y me gusta mucho ver que ha salido esta publicación en tiempo récord, ¿verdad? Y sobre todo muy bien puesta. Yo estoy bastante contento con este libro. Lo voy a volver a releer, porque siento que también releerlo es como encontrarme nuevamente con él en la calle Pizarro y él sorprendido abriendo los ojos diciendo, eres tú. Así que nada, muchas gracias a todos y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias Melissa, gracias María, gracias Carlitos, gracias aquí a Pepe Donaire por esta publicación, a la gente que está acá presente, a los amigos, amigas que han venido. Restos Humanos reúne mis cuentos de ciencia ficción y de terror que escribí ya consciente de lo que quería escribir. Porque, digamos, mi primer libro, Cuentos para quemarse, lo escribí en mi adolescencia, prácticamente entre los 20 y 21 años, digamos, adolescencia literaria, por así decirlo, ¿no? Estaba en esos años de universidad, ¿no? Entonces, cuando me preguntaban, y algunos amigos me antologaron algunos cuentos para quemarse en antologías de acá de Lima, en fanzines, me incluían en fanzines de literatura fantástica y de ciencia ficción, y yo en lo particular, yo no me sentía cercano
a ese tipo de literatura en un comienzo. Posteriormente, cuando comencé a estudiar, a investigar, ¿no? Y sobre todo ya cuando me fui a Barcelona, a lo del máster, y tener este contacto con David Roas, ¿no? Teresa López Peliza, con Ana Casas, con el Eduardo Videguer, gente que está vinculada a los estudios literarios, ¿no? Sobre todo lo fantástico de la ciencia ficción, me permitió ya tener una conciencia de lo que quería hacer, ¿no? Con un montón de lecturas teóricas, un montón de lecturas históricas, literarias, etc. Y sobre todo que era también un poco la propuesta de los estudios culturales y de literatura comparada, ¿no? Esta posmodernidad, esto que está lleno de referencias y que mezcla temas de una cosa con la otra, como por ejemplo, yo creo que un cuento como Zombie Law, que es un cuento que yo quiero mucho, tiene también mucho de esas referencias, ¿no? Porque es un cuento romántico, pero romántico a la antigua, ¿no? O sea, de amor, así de pareja, ¿no? Que hasta el fin de los tiempos y eso, pero la diferencia es, claro, que es un amor entre una actriz porno, pero su actor, su coparticipante no es humano, es un zombie, ¿no? Y que al final es el amor entre una pareja humano-zombie, que son actores porno, ¿no? Claro, es humor negro, es comedia, ¿no? Pero no deja de ser, en lo personal, uno de mis cuentos más románticos, siendo que es como una telenovela mexicana o algo así, pero adaptada o una serie romántica de adolescentes, pero adaptada pues en este contexto siniestro, ¿no? De los zombies y sobre todo del porno y esto, ¿no? Entonces, luego el otro cuento que han hablado, Pánico por Chiclayo, sí, Pánico es uno de los cuentos que yo más escribí pensando en una crítica social antes que en un cuento de terror, ¿no? Lo escribí pensando vi que habían hecho un ataque, creo que en Palestina, estos niños, un ataque con químicos y unos niños se habían quedado sin poder respirar, ¿no? Entonces, en el suelo, ¿no? Entonces yo decía, estas armas químicas creo que eran prohibidas. Pero hace 10 años, ¿no? Sigue habiendo esta masacre ahora, ¿no? Pero un poco yo me puse a pensar y dije, ¿cómo poder mostrar un villano, como estaban preguntando cuál es el villano, un villano que sea infalible, ¿no? Que no pudieras combatir contra porque lo necesitas para vivir, ¿no? Como es en el caso del agua, ¿no? Entonces dije, vamos a crear cómo poder vivir sin agua. No puedes bañar, no puedes jalar la palanca del water, no puedes simplemente vivir, te mueres sin agua, ¿no? Entonces, imagínate que el agua esté contaminada y no pudieras tomarla, no te pudieras lavar, no pudieras hacer nada. Entonces, más o menos esa era la premisa, ¿no? Y matizado, obviamente, con muchos de los estudios de género, ¿no? María y Melissa, yo siempre lo voy a repetir, creo que mi libro, Restos Humanos, es mi intento por deconstruirme, ¿no? Es decir, muestra mi proceso de deconstrucción. No creo que haya llegado todavía a ello. Es difícil, habiendo sido criado en una cultura patriarcal, pero cuando llegas a estos estudios y te das cuenta de muchas de estas variedades, entiendes que la literatura ya no es solamente a mi criterio escribir bonito en puntos y comas, o cuando te dicen, oh, este escritor que bien escribe, o no sé, yo no entiendo eso cuando alguien dice escribe muy bien alguien, ¿no? Yo creo que la literatura, en mi caso, yo creo que es qué mensaje das, ¿no? Suena panfletario, suena antiguo, pero eso es lo que yo quería un poco. Que la literatura no fuera solamente un escape, ¿no? Que pudieras hablar de problemáticas actuales
como el tema de la diversidad sexual, el tema de la comunidad LGTB, de la transfobia, puedes hablar de feminicidios, de pedofilia, de todos estos temas tan horribles que están pasando en la actualidad, o de las mismas pandemias, etc. Y cómo los humanos se vuelven cada vez peores en los momentos de crisis, ¿no? Quizás no esté contando algo que no haya sucedido, pero es mi visión del mundo, ¿no? Es una visión desesperanzada, una visión que busca un poco de rasgos de humanidad, ¿no? En medio de la nada, ¿no? Pero yo creo que la literatura, al menos a mi criterio, tiene que dar un mensaje. No me sentiría tranquilo si la literatura solamente fuera vamos a asustarnos, y terror, y erotismo, y chistecito, y ya, ¿no? En Restos Humanos sí pienso que hay eso, ¿no? En cuentos como que ahora que haya logrado estéticamente, no sabría decirlo, eso ya lo diré tiempo, pero porque creo que mi propuesta, como bien lo mencionó María Melissa, es sucia, ¿no? Realismo sucio, o sea, es en ese aspecto no busco tanto una, y aún así también tiene su propia estética y su musicalidad, ¿no? Sus cositas, pero no busco que sea calificado por eso, ¿no? Me gustó por eso cuando hace unos meses atrás, un amigo me envía mi pata Jorge, que creo que me queda por ahí, me manda y me escribe hasta desesperado a mi WhatsApp, y me manda y me dice: oye Gonzalo, mira, los fachos quieren censurar tu obra. Y yo, ¿qué? A ver, y en eso veo y observo pues que había un programa de conservadores que estaban criticando que mi obra tenía mucho sexo, erotismo, y que se leía en los colegios, porque sí, en Trujillo, como en el Ministerio de Educación hay el enfoque intercultural, entonces en los colegios de Trujillo, como en muchas partes de provincias del Perú, se está estimulando la lectura, promoviendo la lectura de autores de la región. Entonces, supongo que no habrá otro, que me ponen a Gonzalo Rosario, lo ponen ahí para el cuarto, quinto de secundaria, y una madre de familia observa el libro y pues hace esta crítica, y al parecer reclama al director, a la directiva, pero dice: no señora, vamos, es un cuento, el escritor ha venido a presentar, la señora se indigna y llama a este programa y se arma todo por los drones, ¿no? Y se armó un dominó, un efecto dominó, al terror se fue, y comenzaron, y después veo que congresistas de Renovación Popular, así, se vuelve todo un chongazo desde los sectores conservadores. O sea, yo me reía, o sea, y realmente me daba risa, y digo, y en el fondo agradezco, ¿no? Porque probablemente la consecuencia fue esto, ¿no? Esta fue la gran consecuencia de que mi amiga profesora Juanita Gaviria, que le mando un saludo, haya incluido mi libro Cuentos Pokémon en su plan lector de su colegio ahí en Trujillo, y a raíz de eso se generó toda una... Ahora, la otra semana lo estoy presentando en Barcelona también, ¿no? Entonces, algo de bueno haber tenido este efecto. A veces pasa lo contrario, a veces cuando tratan de callar algo, cuando tratan de censurar algo, muchas veces genera el efecto contrario, y eso ha sido algo fabuloso para mí, al menos, porque, como les digo, 20 años tengo escribiendo, publicando, siempre de manera independiente, en provincias, acá en Lima también, pero en eventos así como el Antifid o lugares en Caleta, donde por lo general el público muchas veces son otros escritores también, como estoy viendo acá, amigos y amigas. Es el público más hermoso que un escritor puede tener en realidad, y más valioso. Entonces, que 20 años después haya pasado esto, para mí es gratificante, ¿no? Yo no tengo premios literarios, ni tampoco he salido en grandes medios de prensa, ni eso, mi intención nunca fue ello, pero cuando veo que a alguien le ha molestado lo que escribo, y que se ha armado todo un chongazo, eso ya para mí es gratificante. Eso ya para mí, ya con eso me doy por sentado. Mi yo así adolescente que escribió ese libro hace 20 años atrás está muy feliz y muy tranquilo, ¿no? Entonces, el que escribió este libro, Restos Humanos, sí es otro Gonzalo, ¿no? Ya que yo, como estoy de doble, ¿no?
Este es otro Gonzalo, el que escribió, era un Gonzalo que estaba en ese proceso de deconstrucción y que quería dar un mensaje. Y que de algún modo, como la mayoría de escritores antiguamente llamaban vates, ¿no? No por vates, sino porque vaticinaban con V, ¿no? De vaticinar. Yo escribí esto mucho antes de las pandemias y mucho antes de todos los problemas que están pasando. La próxima vez, por eso después escribí fábulas, ¿no? Porque ya quería que pasen cosas más bonitas. Después de que escribo esto, comienza a aparecer toda la destrucción del mundo que tenemos hasta ahora. Y por eso también me dije, no voy a escribir más literatura de terror, de ciencia ficción, porque después pasan cosas feas, ¿no? Vino la pandemia y, no, ya voy a escribir algo más bonito, con animalitos y niños, un mundo hermoso, vamos, ¿no? Pero bueno, pero es así, la vida, el mundo en general, la existencia, el destino te lleva por diferentes caminos, ¿no? Y yo agradezco que hayan puesto a las personas indicadas aquí, ¿no? Amistades que valoran mi trabajo, literatos, editores, gente que está preocupada, pintores, artistas, grandes leyendas, gente que está involucrada en esto y que no lo hacemos necesariamente ni por los millones, ni por los flashes, ni por nada de eso, ¿no? Simplemente es casi como una maldición, ¿no? Como lo que decía Bolaño, ¿no? Es enfrentarte a un monstruo, a una bestia, y saber que vas a salir pues destrozado, ¿no? Pero así es la literatura, a veces es un saltar al vacío, ¿no? Yo veo esos videos a veces en Instagram donde saltan, hacen estos en parapente, esto, y a ver qué sucede, ¿no? Puedes morir o simplemente puedes disfrutar la caída en ese momento, ¿no? Pero es gratificante, la adrenalina no te la va a quitar nadie, ¿no? Estar en el mundo de la literatura, escribir y seguir persistiendo y publicar sobre todo literatura que no es necesariamente comercial, es literatura de terror, es ciencia ficción y sobre todo muy política, en este caso es una literatura muy política, te interpela, ¿no? Entonces, quizás muchos lectores es mucho más probable que, yo me imagino a esta señora que se proyectó con cuentos para quemarse, o sea, cuando diga esto ya me van a pedir que prisión, que me van a excomulgar, que vengan los militares, no sé, ¿qué me van a hacer, no? Ya, ahorita no sé qué va a pasar también, ya, ¿no? Ya ni hablo, ya, porque ya estamos ahorita en una debate acá. Ya ni quiero ver el celular, ¿no? No quiero ver nada de eso, no quiero saber nada, ¿no? Vivimos en la posverdad, ¿no? Es una distopía la que vivimos ya no más, ya no más esto, ya. Pasan cosas después que se escribe, ¿no? Nada, gracias por estar aquí. El libro está, ¿cuánto para acá, para los que quieran? 37 acá, viene con 35 viene con su firma y sobre todo es una literatura, como les digo, para pasar un rato pensándola, ¿no? Divirtiéndote, quitándote un poco los tabúes, quitándote el tabú, los tapujos, esos prejuicios que uno pueda tener alrededor de la literatura. Nada, a divertirse nomás y gracias por estar aquí. Esto fue Recursos Humanos. Bien, este libro casi sale sin Zombie Love. ¿Te acuerdas? No estaba Zombie Love, lo habían quitado, ¿no? Entonces el autor reclamó y lo reconsideré. Y sí, siempre tengo que ir con esas cosas, ¿no? En el proceso. Entonces entran unos cuentos, salen otros, hay que buscar el balance. Al entrar Zombie Love tuvo que salir otro cuento. Y me gustó mucho tener claro que tenía que vivir, ¿no? ¿Por qué? No sé, ustedes de repente no saben, pero para mí La Pequeña Maravilla pues, fue una serie muy importante, ¿no? Mi desarrollo o mi gusto por la ciencia ficción, ¿no? No sé si me acuerdan, una serie muy antigua, muy ingenua además, ¿no? No sé si la han visto, pero la pueden ver en YouTube, imagino, ¿no? Una serie muy antigua, con una canción ridícula, ¿no? que está ahí. Y
Y recuerdo mucho esa serie porque hay dos temas que tienen que ver mucho con lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Fue el primer programa de televisión en el que vi el uso del celular y me quedé con la boca abierta. Y el otro es una transacción electrónica, un pago de una factura a través de internet, de una computadora conectada al teléfono, ¿no? Eso no existía. O sea, yo empecé a escribir en una máquina mecánica y ahí pasé a usar una computadora. Fue algo traumático, ¿no? Algo traumático. Ustedes han nacido, muchos de los que han nacido ya con eso que existía, ¿no? Es algo normal, ¿no? Pero yo soy testigo de muchos inventos que ahora circulan, ¿no? Y me gustó mucho, creo que esa cuota de nostalgia con Vicky. Claro que el cuento va por otro lado, por supuesto, pero me gustó ese detalle nostálgico, ¿no? Para mí ha sido muy placentero editar este libro. Solo te voy a reprochar a Gonzalo que me obligaras a sacar el porqué, el cerdito en la portada, pero bueno, comprendí tu miedo, ¿no? En ese entonces, al parecer, bueno, te iban a crucificar de repente desaparecía ese río. Me gustó mucho, me gusta mucho haber publicado a un autor prohibido, ¿no? De hecho, y bueno, yo, Gonzalo, hace muchos años me intenté publicar en el sello y dice, ya, está chocando. Eso ocurre, ¿no? Pero cuando me manda un mensaje y me dice, me están censurando, yo ya pues te publico, ya me dice, de ahí sale, ¿no? Y es cierto, si no hubiese sido por esa censura, por esa indignación de la señora, no existiría ahora Restos Humanos. Además, en un momento, o al menos pasamos Restos Humanos de Gonzalo del Rosario, así se va a conocer como Restos Humanos de Gonzalo del Rosario. O sea, un título más largo aún. ¿Ah? Quería decirte algo. No, en realidad sí, el título de Restos Humanos es del editor. Yo quería hacerte esa pregunta, ¿cómo así se ocurre este título? Porque ya, por lo general, los títulos que yo elijo en mis libros, pero esta es la primera vez que ya es, y eso me gusta mucho, ¿no? Que sea el editor el que le haya colocado acá un poco. Eso ocurre cuando me mandan un libro sin título, ¿no? Entonces, ahí ya me siento, pues, con todo el derecho de repente no de imponer, pero sí de presionar un poco, ¿no? Pero si no les gusta, pues acepto que no les gusta y buscamos el título. Y vamos a estar un mes ahí, ¿no? Entonces, ya había una premio. Yo creo que también te entendiste que teníamos que avanzar rápido, si no estaría hoy este libro sobre la mesa, ¿no? Pero ha sido muy placentero trabajar contigo. Estoy contento con el resultado y estoy seguro que lo van a prohibir, ¿no? En verdad, esto me recuerda que hace algunos años saqué una muestra que se tituló Ultraviolentos, ¿no? Una muestra de cuento sádico en el Perú. Todavía no te tenía mapeado, pero es incluido. Pero bueno, en esta muestra puse una advertencia, ¿no? No, eso no es un libro para menores, ¿no? Y este también no es un libro para personas en proceso de mayoría de edad, de madurez, ¿no? Ni siquiera para una persona de 18, ¿no? Yo creo que es un libro para una persona con madurez, ¿no? Simplemente, ¿no? Y la madurez pues, a llegar a los 30 años, a veces a los 24. Hay personas muy sensibles que van a vomitar al leer este libro, ¿no? Pero bueno. Eso se respeta, pero también hay que advertirlo. Me faltó la advertencia y he fallado como editor, pero bueno, le puedo poner un sticker. El sticker de padres peruanos. Muy bien, gracias por acompañarnos esta noche.
si gustan pueden adquirir el libro, ponen al autor que ya viaja y de repente se queda en Europa, no se salga, así que aprovechen. Te deseo muchos éxitos en Barcelona. Un abrazo a los amigos, a Rodas, a Casas, a todas las personas que te han apoyado. Conozco a varias y siempre es muy grato tener noticias de ellos, ¿no? Así que hasta una nueva oportunidad. Gracias por acompañarnos esta noche. Una foto,